Bueno, vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Hoy escogemos un texto particular, diferente, siendo el fin del año y empezando un nuevo año. Tan bueno es ir a porciones de la Escritura que son claves para nuestra fe y nuestro entendimiento. Y que esa palabra nos atraviese y traiga el poder de dar vida a nosotros, porque es la espada de dos filos que da vida a nuestra alma. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Romanos 12. Leemos todo el capítulo. Desde ahora les anuncio que no se asusten, porque los dos primeros puntos de los tres, los dos primeros son en el verso 1 y en el verso 2. Entonces yo sé que cuando ustedes lleguen al segundo punto de mi exposición, ustedes van a decir, ¿y si esto se demoró nada más en 2 versitos y todavía faltan otros 19 versitos? Entonces no se asusten. No vamos a ir en tanto detalle en la tercera parte de este texto, pero van a ver lo precioso que es esta escritura, esta palabra del Señor. Así que bueno, pongámonos de pie para honrar la palabra del Señor, para reverenciar su nombre y también expresar como iglesia que nosotros honramos y reverenciamos a Dios en su palabra. Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócesen con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a recibir esta palabra como ella es, palabra de Dios. Ayúdanos a meditar profundamente, a cultivar el pensamiento profundo, el diálogo interior con respecto a la misericordia tuya.
Si vamos a ser completamente tuyos este año, lo seremos a causa de tu misericordia. Que tu misericordia no sea solo la explicación del evangelio que predicamos, sino la explicación del evangelio que vivimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento. Puse en mis notas que al terminar un año, no deberíamos hablar tanto de amor como de misericordia. Pablo empieza este capítulo que marca una división central en el libro de Romanos con la expresión: les ruego a causa o por las misericordias de Dios. En muchos sentidos es más apropiado hablar de misericordia que de amor. Cuando se habla de misericordia se pone en contexto, se mira hacia atrás, hacia una persona que no merecía tanta bondad y amor. La misericordia en un sentido es el amor aplicado. Para muchos suena extraño porque casi siempre quieren presentar el evangelio con la clásica expresión Dios te ama, esperando una reacción como la de una jovencita colegiala que le informan que el galán del colegio le ama. ¿Sabías que Julanito está enamorado de ti? Esperando que ella explote en emoción cuando le dicen que le aman. Pero ¿qué tal si ella no ve al galán del colegio como alguien que le parece atractivo, sino como alguien que le ha maltratado? En ese caso la expresión te ama tendría algún sentido. Lo que Pablo sabiamente en el capítulo 12, y esto digamos de acuerdo a la mayoría de estudiosos del gran libro de Romanos, resume los capítulos 1 al 11 del libro de Romanos con esta expresión: las misericordias de Dios. El fundamento para el cambio, el fundamento para la iglesia, Pablo no lo resume diciendo: les ruego por las bondades de Dios, o les ruego por las esperanzas de Dios, o les ruego por las bendiciones de Dios. Ni siquiera dice les ruego por las gracias de Dios o los amores de Dios, sino específicamente Pablo dice les ruego a causa de las misericordias de Dios. No nos gusta que nos hablen de misericordia, nos gusta mucho más que nos hablen de amor. La palabra latina misericordia indica dar el corazón a los miserables, a los necesitados, tener compasión. Da la impresión de que cuando me hablan de Dios tiene misericordia de ti es porque tú estás en una necesidad, y no nos gusta tanto eso. Imagínense la escena en una boda en la que el contrayente le dice a la mujer con la que se va a casar y va a compartir su vida: yo tengo tanta misericordia de ti que me voy a casar contigo. Ella prefiere escuchar la expresión yo te amo tanto, porque cuando te dicen Dios te ama o cuando te dicen alguien te ama, tú recibes la interpretación es que yo tengo algo digno de ser amado, yo soy amable. Quizás no había podido comprender esto si el Señor en su providencia no me hubiera permitido esta semana observar una escena real. Estaba sentado esperando a mi esposa que pasara por unas citas médicas de unos asuntos de medicamentos. Me senté a tomar un café, estaba tomando mi café, y pasa un hombre de estos que llamamos habitantes de calle. Estaba oliendo mal, seguramente pasaba días sin bañarse, y una pareja, el hombre de la pareja había comprado un pan, y muy probablemente era un creyente en el Señor, yo no lo sé. Él tomó el pan y le dijo: ¿quisieras que te regale este pan? El pordiosero dijo: sí, gracias, gracias, con esas expresiones clásicas que están usando las personas que viven en la calle. Sí, padre, gracias, padre, que no sé qué. Él entregó el pan y lo abrazó y le dijo: Dios te ama. El mendigo
inmediatamente reaccionó de la manera más inesperada, aún para este hombre que hizo este acto de bondad, de cariño, de respeto, seguramente por ser la Navidad, pensó tal vez mostrar bondad, ¿no? Este mendigo le dijo, no me diga eso. ¿Usted cree que si Dios me amara, yo estaría como estoy? El hombre dijo, pero ¿quieres un café? Bueno, pa, yo le recibo el café, pero no me diga que el de arriba me ama. Le dijo así. Yo estaba sentado observando la escena, orando que este hermano en la fe seguramente resistiera ese rechazo, porque pues no lo esperaba seguramente. Entró a la cafetería a buscarle el café. Y este hombre vociferaba. Van a decir que Dios me ama, decía. Van a decir que Dios me ama. Si no, yo no estaría así como estoy. Fue tal la situación que cogió el pan y se fue. Ni siquiera esperó el café. Por eso es tan importante que Romanos 12 empieza. Les ruego por las misericordias de Dios, no por el amor de Dios. Sí, Pablo ha hablado del amor de Dios de una manera exquisita y excelente a través del libro de Romanos. Si él ha dicho que Dios ha derramado su amor en nosotros por la presencia del Espíritu Santo y que la obra de Cristo para justificarnos por la fe y traernos una santidad y una nueva vida nos hace que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es que el problema no es hablar del amor, el problema es cómo interpreta la persona cuando yo le digo, Dios te ama. Y oramos que este hombre de la calle pueda meditar un poco si es que él piensa que él merecía el amor de Dios. Pero cuando se le dice a un hombre pecador, tú no mereces el amor de Dios. Y lo que hace el Evangelio es mostrar la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios sí que te introduce en el amor de Dios. Claro que sí. Por eso cuando ustedes chequean el Antiguo Testamento, cosa sorprendente, el Antiguo Testamento menciona más veces la misericordia de Dios que el amor de Dios. Y la gran lección de adoración de Israel era, glorifiquen al Señor como el rey Josafat, porque para siempre es su misericordia. Porque tan alto como es el cielo, es grande su misericordia. Porque la misericordia nos pone en un contexto. La misericordia nos dice, había cosas que tú no podías hacer por ti mismo. Había cosas que tú no merecías, tú merecías todo lo contrario. Tú no mereces el amor de Dios. Pero Dios ha ofrecido su misericordia. Entonces este tremendo resumen de Pablo, les ruego por la misericordia de Dios. Pero hay más, hay más. ¿Saben que la palabra ruego en Romanos capítulo 12, verso 1, es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo? Paracaleo. Él podría haber usado otra expresión también, ¿no? Les animo por las misericordias de Dios. Por favor, fundamenten sus vidas en la misericordia de Dios. Pero él decide escoger la palabra que se usa clásicamente en el Nuevo Testamento para describir el Espíritu Santo. Les paracaleo por las misericordias de Dios. Como si Pablo se pone al lado de nosotros como el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que está a nuestro lado, animándonos, a veces regañándonos, a veces consolándonos, a veces proveyéndonos los dones, las provisiones, las gracias, la fuerza que necesitamos, el consolador, el gran consolador, nuestro amigo el Espíritu Santo, que es nuestro Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y se pone a nuestro lado y nos dice, no digas eso, no, por favor, ve una milla más. Perdona otra vez. Aguanta un poco, levántate más temprano. Da más. Sirve más. No mires eso. Pasa la página. Es decir, como alguien que al lado y Pablo está diciendo, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, por favor. Que si en algo podemos resumir todo lo que Romanos 1 al 11 es,
Esta es la misericordia, las múltiples, inagotables, infinitas misericordias de Dios. Y a causa de esas misericordias es que Él muestra que el Evangelio no solo es poderoso para salvar, sino también para santificar. Que en las misericordias de Dios se origina el cambio verdadero, la adoración verdadera, la comunión verdadera. Eso es lo que veremos en este capítulo. Tres cosas esencialmente. En primer lugar, la adoración verdadera surge de la meditación, del poder de la palabra de Dios cuando nos invade y nos hace pensar en la misericordia de Dios. La adoración verdadera. Ese es el verso primero, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Estamos hablando aquí de adoración integral, como cuando usted habla de una cocina integral que lo tiene todo en un conjunto funcional. Todo su cuerpo, todo lo que usted posee, la posesión más grande que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Un cuerpo que habita en tiempo y en espacio y nos está diciendo presente su cuerpo en adoración, que nosotros adoramos a Dios con nuestro cuerpo. Eso debería disparar muchos pensamientos en nosotros. ¿Qué pensamos, cómo nos expresamos cuando estamos en la adoración corporativa? Pero cuando caminamos en medio de la ciudad, mientras vamos hacia el metro a tomar el transporte o hacia el trabajo, estamos haciendo las actividades de casa o del trabajo, ¿estamos adorando a Dios o estamos adorando otra cosa? Culto centrado en Dios. Noten que el texto claramente dice que es un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Que la medida de la adoración no es como nos sentimos nosotros. Y sí, ustedes saben, pertenecemos a una generación tan hedonista, tan buscadora del entretenimiento, que se mide la adoración verdadera por cómo me sentí yo. Y aquí la adoración verdadera es cómo se sintió él. Y claro, esas ilustraciones clásicas que alguna vez he contado, el anciano que cantaba terriblemente y desafinaba por completo y le rogó al director de alabanza, como Daniel Rodríguez, nuestro querido hermano. Estamos orando por su mamá, también por su salud, Daniel. Daniel, por favor, déjeme cantar en el coro de la Navidad. Ay, hermano, pues es que el hermano no toca ni el timbre. Y los hermanos dijeron, déjenle cantar. Y lo que hacemos es ponerlo atrás y que el micrófono de él esté apagado. Y el hermano canta y se siente parte de la congregación. Y los cantantes que cantan bien, afinadito, adelante. Y bueno, hagámoslo así. Y bueno, esa es una historia que no es real en ese sentido, pero el hermano estaba feliz, ¿no? Pasó la noche, seguramente un coro especial de Navidad o algo, y llegó la noche orando al Señor. Señor, estoy tan agradecido que me dejaste cantar en el coro. Y los hermanos estaban ahí, yo estaba atrásito, pero yo estaba ahí, Señor. Y bueno, es una historia, ¿no? La voz del Señor le habló y le dijo, ¿cuál coro? El coro de Navidad. Yo no escuché en coro, yo solo te escuché a ti. Es decir, ¿quién es el que yo estoy adorando? ¿Las multitudes? En medio de este cosa que se ha vuelto un espectáculo hoy en día, una puesta en escena maravillosa, súper exquisita, en lo que se ha convertido en lo que se llama adoración hoy en día, para satisfacer el anhelo de concierto de esta generación que adora los conciertos. O realmente vidas que adoran a Cristo, desde barrer una casa para adorar a Cristo, traerle un cafecito a un compañero de trabajo, limpiar la calle, no tirar basuras, proteger un animal, es decir, hacer un acto de bondad para una persona de la calle y ofrecerle un cafecito aunque lo rechace. Es decir, adorar al Señor de acuerdo a lo que el Señor, entonces es adoración integral, es adoración centrada en Dios, pero también nos dice el verso 1, es adoración coherente. La palabra aquí racional en griego es lógica.
Es la palabra en inglés, lógicos. Este es su culto lógico. Es decir, es la respuesta coherente, racional, que se deriva de las misericordias de Dios. Por favor, si alguien te ha tenido misericordia, nadie tiene que decirte, ven a dar las gracias. Ven a admirar a esa persona, ven a servirlo, ven a decirle, ¿quiere algo? ¿Usted necesita algo? ¿Puedo hacer yo algo por usted? Es decir, hay una cosa lógica en la adoración cuando entendemos las misericordias de Dios. Pero no, usted no entiende las misericordias de Dios. Yo tampoco. Nosotros pensamos que nosotros somos dignos de ser amados por Dios. De hecho, esperamos que en nuestra evangelización, cuando le decimos a la persona, Dios te ama, la persona que, muchas gracias, yo sabía. Yo sabía porque como yo soy tan amable, yo soy tan digno de amor, que pues, por favor, ¿cómo no se va a rendir Dios ante tal derroche de dignidad y de admiración y de mérito? Entonces, gracias por decirme una cosa que yo ya sabía. ¿Dónde es que es la iglesia para ir el próximo domingo? Pero ¿qué tal si nuestra evangelización cambiara y le dijéramos a las personas, Dios puede tener misericordia de ti? Yo no sé cómo va a reaccionar tu amigo, ¿ok? Yo no sé cómo va a reaccionar. Si tú le dices, no voy a seguir con el discursillo de Dios te ama, clásico en los métodos de evangelización, sino, Dios tiene misericordia de ti, amigo, como la tuvo de mí. ¿Y no les parece que eso va a provocar preguntas en nuestro auditorio? Explíqueme. ¿Qué sabe usted de mi vida que usted piensa que yo necesito misericordia? Quiere decir, yo no sé mucho de tu vida, pero sé de la mía. Y yo sé que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que Dios en su infinita gracia envió a su Hijo para que resolviera con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con su segunda venida, resolviera este problema garrafal en que nosotros estamos metidos. Por eso lo que necesitamos de Dios en primera instancia es misericordia. Y cuando la misericordia llega, produce adoración. Cuando la misericordia llega, produce adoración. Es decir, si tú esperabas regaños y centellas y rayos del cielo por tu pecado y no han venido sino bendiciones, paciencia de Dios sobre ti, entonces tú vas a desbordarte en adoración a Dios. Así que cuando yo veo que tú no adoras ni aquí ni en tu casa, yo me pregunto si es que no estás entendiendo el evangelio de las misericordias de Dios. Bueno, esto produce adoración verdadera y es lo que Pablo quiere mostrar aquí, que las misericordias de Dios necesariamente llevan a la adoración verdadera. En el verso 2, las misericordias de Dios necesariamente llevan al cambio verdadero. Miren verso 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Y esto es tan confrontador para la espiritualidad contemporánea. La espiritualidad contemporánea se ha vuelto entretenimiento. Las gentes van a auditorios a participar en alguna experiencia espiritual, en el mejor de los casos, como si fuera un spa, para aliviar el estrés y el negativismo de la vida. Nada que ver con cambio genuino. Entre más masivos son los movimientos, entre más se celebran, entre más pompa contienen, más superficialidad se nota. No solo en lo que se predica al frente, sino en lo que se vive en esas personas que emplean 1, 2, 3 horas en medio de cantos y el movimiento emocional que produce todo aquello. Aquí nos está diciendo, si realmente las misericordias de Dios están por debajo de mis pies, sosteniéndome delante de Dios, no solo van a producir adoración, sino transformación. ¿En qué consiste esta transformación? Noten 2 elementos esenciales en esta transformación. El primero es un poco correctivo.
El texto dice, la transformación aquí va a ocurrir mediante la renovación de la mente. Mediante la renovación de la mente. Y creo que un error clásico en interpretar este versito, que es tan conocido, por favor. Todos los cristianos debemos saberlo de memoria, tan denso, tan significativo ese verso. Pero muchas veces nos confundimos pensando que esa renovación de la mente es la que produce el cambio. ¿Cómo vas a cambiar? Yendo a la conferencia Renueva tu Mente cada año, teniendo una nueva cosmovisión, yendo a la conferencia de Muestra a Cristo, leyendo libros, haciendo tu devocional, conociendo más de la palabra de Dios. Pero lo que el texto está diciendo es que ese es el medio, no el fundamento del cambio. El fundamento del cambio son las misericordias de Dios. Pablo les está rogando que por las misericordias de Dios se es posible transformarse y que hay un instrumento que Dios tiene para esa transformación que se llama la renovación de la mente. Ahora, muchas personas piensan que esa renovación de la mente es conocimiento general de la palabra de Dios, de la Biblia, de la cosmovisión cristiana. Esos conocimientos son muy importantes en nuestro crecimiento cristiano, pero la renovación de la mente viene en la renovación de nuestra comprensión de las misericordias de Dios. Romanos 1 al 11. Lee Romanos 1 al 11. Romanos 1 al 11 van a cambiar tu mente. Van a hacerte renovar tu pensamiento. Primeros 3 capítulos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, ni judíos ni gentiles. Nadie. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4 al 7. Solo la justificación por la fe en Cristo Jesús, que es en base en la obra de Cristo Jesús, que Dios se ha reconciliado con nosotros y ha hecho una nueva forma de justicia en la que nosotros no pagamos por nuestra culpa, sino que otro paga por nuestra culpa. Romanos 8 al 11. Que Él nos da la gracia y el poder del Espíritu Santo para caminar con Él, y que eso está abierto no solo para la iglesia, sino para todo el pueblo de Israel, y que tanto judíos como gentiles pueden venir a la fiesta de la gracia de Dios inmerecida, y por eso Él concluye esto: es la misericordia de Dios. Y que esa mente tiene que sembrarse en el Evangelio, porque una y otra vez tú y yo estamos volviendo a la religión, volviendo a un mecanismo de comprar la bendición y pensar que Dios nos castigó porque no dimos, no hicimos, y pensar que si damos y hacemos, entonces Dios se va a congraciar con nosotros y nos va a bendecir, proteger y ayudar. Ahora, también nuestro texto señala cuál es el objetivo de esa transformación. No es transformación por transformación. No es que nosotros hacemos esfuerzos de nuestra voluntad. El texto claramente señala que aquí lo importante es la voluntad de Dios. Que cuando vivimos cambio genuino, no hacemos otra cosa que comprobar. Nuestra traducción Nueva Biblia de las Américas, que en muchos sentidos es una mejor traducción en español que las anteriores, dice que esa transformación se da para verificar que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Es buena porque es éticamente coherente. Es aceptable porque cualquier persona estaría de acuerdo en decir: ese es el camino de Dios. Pero ante todo es perfecta porque es la que Dios ha señalado mediante nuestro Señor Jesucristo para que caminemos en sus pisadas. Es la voluntad del Señor. No es que yo haga una lista de resoluciones para el año nuevo. Todo lo que quiero cambiar en el 2025. Primero, el peso. Este año me propongo, ¿cierto? Y todos esos coaches y gurús de la autorrealización van a sugerir que lo escribas, se lo muestres a un amigo, lo publiques: este año voy a bajar 10 kilos. Por supuesto, si el médico te ha recomendado que debes bajar, está bien, no hay problema en buscar bajar de peso cuando se tiene exceso de peso. Pero aquí la agenda del cambio no está basada en la voluntad del individuo. Ay, yo quiero este año empezar a ahorrar, yo quiero este año. No, está basada en la voluntad de Dios. Y otra vez, la voluntad de Dios
Es la misericordia de Dios sobre nosotros. Misericordiosamente Él nos quiere usar. Que misericordiosamente Él nos ubique en un cuerpo de creyentes. Que misericordiosamente Él nos da una familia, un cuerpo, unas posibilidades de servir. Y es caminar en la voluntad de Dios de tal manera que podemos vivir para su gloria y que podemos confirmar que felicidad y santidad, como decía Spurgeon, son la misma cosa. Que consagrarnos a Dios y no vivir para los apetitos de nuestra carne, para nuestros planes o deseos, sino para la voluntad que Dios ha establecido para nosotros en su palabra, será la felicidad mayor, lo más bueno, lo más aceptable y lo más perfecto que yo pudiera conocer en esta tierra. Bueno, hasta ahí van los dos primeros versos. La misericordia de Dios producen en nosotros adoración verdadera y cambio genuino. Por eso les dije, ustedes se van a asustar porque van a decir, ¿y qué vamos a pasar de aquí a cuando vamos a llegar al año nuevo? Ya con los versos 3 al 21. Noten, por favor, que los versos 3 al 21 todos tienen que ver con la iglesia. Y esta es como la sorpresa de sorpresas. Nos está diciendo, las misericordias de Dios guían a la adoración. Las misericordias de Dios guían al cambio. Y las misericordias de Dios guían a la iglesia, mi amigo. A una comunión militante. El contexto donde trabaja la misericordia de Dios es la iglesia. Y va a hablar de varios aspectos de la iglesia, va a hablar de la dotación de la iglesia, va a hablar de la comunión de la iglesia, va a hablar de la misión de la iglesia. En el verso 3 empieza hablando de la dotación. Ustedes no lo perciben mucho, pero ahí la palabra gracia es la misma palabra don. Y este es el primer don que Dios nos da. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? El don de la autoimagen. Ya daría para una buena conferencia para los jóvenes. Pensar de sí mismo con buen juicio, el carisma de Dios, el regalo de Dios de pensar de uno mismo de la manera apropiada, pensar de mí como me ve Dios, no como me ve el mundo, o no como me veo yo a mí mismo en mis fragilidades ante el espejo. Y él dice que por esa gracia que él ha recibido, él les exhorta a que cada uno piense de sí de la manera que debe pensar, con buen juicio, no más allá de lo que está escrito, no más allá de la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Y dice que el instrumento para pensar de nosotros mismos adecuadamente es la iglesia. Bueno, él mismo lo está practicando, porque él está diciendo, de acuerdo al don que yo tengo de verme a mí mismo, entonces yo puedo exhortar a mi hermano a que se vea a sí mismo en una manera adecuada. Y por eso dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces la dotación de la iglesia está en primer lugar de cómo nos ayudamos unos a otros, comparando notas, ayudándonos unos a otros a vernos como Dios nos ve. Y claro, tenemos que ser liberados, por un lado, de la arrogancia que permea tanto la religión, sentirse superior a los demás, yo sí sé, yo sí hice, ese espíritu farisaico. Pero también necesitamos ser liberados de la baja estima, que también permea tanto el universo de lo religioso, ¿no? Esos individuos que le han entregado su estima al líder religioso, y el líder religioso les dice cómo se visten, qué comen, dónde van, y los abusan muchas veces también. Pero aquí es pensar a partir de las misericordias de Dios. Yo no merecía nada. Él tuvo misericordia de mí, me introdujo en su amor por el Espíritu, me perdonó y me adoptó como su hijo. Eso no me pone a mí en una posición de superioridad, sino que me hace siervo de los demás.
Pero eso me pone en una posición en la que yo no necesito ni debo permitir que otros manipulen mi vida, porque yo soy un don. Y verso 6 en adelante van a notar eso que se ha dicho mucho en los estudios de los dones espirituales, y es muy importante esa corrección. Los dones espirituales no son funciones, son personas que funcionan. Los dones en el cuerpo de Cristo son personas, son miembros, son personas. Entonces esta dotación son los regalos de Dios. El regalo de Dios de vernos como Él nos ve, el regalo de poder ser miembros los unos de los otros. Y sin duda, esto, si podríamos decir que ha habido un paradigma, una clave, si les parece más impresionante, un secreto en el redil del estadio. ¿Ustedes saben cuál es? La membresía de la iglesia. Que ni siquiera lo ha dirigido el pastor Diego, lo dirige mi querido hermano Arnubio, María Eugenia y un equipo de hermanos. Sí, poder entender qué es el cuerpo de Cristo en su expresión local, en tiempo y en espacio. Que otros que también fueron perdonados e invadidos por el poder sobrenatural de Dios para que viéramos nuestros pecados, para que naciéramos a una nueva vida, para que viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese poder de Dios y ver que hay otro hermano muy distinto a mí, con un trasfondo muy distinto, con otras luchas de pecado y otras batallas morales diferentes a las mías, pero que somos hermanos y miembros de la familia de Dios. Y que una iglesia no es un lugar donde yo voy como a un buffet a escoger qué me sirve y qué no me sirve. Si no me sirve, voy a otro, como voy a un almacén, sino mi familia espiritual, que su oración tiene un sentido para mí, mi oración para ellos, mi testimonio es donde quiero criar mi familia, donde quiero invertir mi vida, mis recursos, mi tiempo. Es el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, la amada de Dios, la esposa de Dios, y que como tratas a la esposa de Dios, tratas a Dios. Si alguna vez se escribe sobre lo que Dios ha hecho en esta congregación, por supuesto como en muchas otras amadas congregaciones, en nuestro caso se dirá, tenía que ver mucho con la forma en que entendían qué es ser pueblo de Dios. Y esto es lo que llamamos la comunión. Y sorprende del verso 9 en adelante la avalancha de instrucciones para la comunión entre los hermanos. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo humano, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros. Por favor, no lea esos versos como versos que usted sale a practicar en la calle. Textos como estos claramente son escritos para ser practicados en el cuerpo de Cristo, no en la calle. Yo sé que también nos ha dicho el Señor, amen al prójimo, sirvan a los demás, al que te pida dale. No es que vamos a hacer una secta monástica que se encierra en ellos mismos. No. Todavía tenemos una misión en el mundo, como veremos. Pero estos versos del 9 al 13 claramente se viven en relación con otros cristianos. Para Pablo no es posible esa idea de que una persona pueda crecer en Cristo y no crecer en su relación con la iglesia. Eso no funciona en la teología del Nuevo Testamento. Yo sé que muchas personas quieren que funcione para ellos, ¿no? Yo estoy con Dios, yo leo la palabra y Dios, pero es que las iglesias son imperfectas. En las iglesias esto, en las iglesias lo otro. Pero el Nuevo Testamento no te permite disociar tu relación con Cristo y tu relación con el cuerpo de Cristo. Tú no te puedes relacionar con la cabeza y no con el cuerpo. Tú no puedes decir yo me caso contigo pero solo con tu cabeza. No. Tú vas a casarte con todo. Y vas a aprender a vivir con todo. Y Dios te va a bendecir y ayudar y vas a crecer aún a través de la relación con hermanos imperfectos como tú. Entonces, todas esas instrucciones de comunión. Pero en el verso 14, de nuevo, otra avalancha de instrucciones sobre la misión de la iglesia.
sobresale aquí que la misión de la iglesia se ve marcada, por supuesto. No vamos a decir que aquí están todos los elementos de la misión de la iglesia. Pero se ven marcados sobre todo por esta actitud, digamos, militante. Por eso lo llamo una comunión militante. Porque es como gente que está en el mundo sabiendo que están en medio de una guerra espiritual. Los van a perseguir. ¿Qué van a hacer cuando los van a perseguir? Bendigan. Los van a maldecir. ¿Qué van a hacer cuando los van a maldecir? Bendigan. Algunos van a gozar, pero también otros van a llorar. Únanse en eso. Algunos van a discutir de opiniones y que tengo este sentir y todo. No dejen de tener el mismo sentir. Busquen estar en unidad. No sean altivos en su forma de pensar. Únanse a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Es como la iglesia caminando en el mundo. Estas cosas van a pasar. Verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Y ese tema de no pagar mal con mal, yo lo llamaría la beligerancia de la iglesia. Es decir, que lo que nos está presentando aquí es una iglesia que introduce en el mundo una contracultura, como lo llamó John Stott. Una contracultura. Nosotros estamos en contra de la corriente y la corriente de este mundo es violenta y vengativa y nosotros no nos metemos en violencia. Verso 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Eso viene de Proverbios a propósito. Que cuando no pagamos mal por mal, sino bien cuando nos hacen un mal, estamos haciendo que esa persona piense. Eso es lo que quiere decir carbones encendidos sobre la cabeza. Yo lo dejé pensando. Y les hablaba de este caso, de este hombre de la calle. Y todo mi respeto y admiración para ese hermano, que se sintió movido en su corazón a darle un abrazo, un navideño, entregarle un pan. Que usó una expresión clásica, Dios te ama. Dios sabe usar aún nuestras formas de hablar, que no siempre son las más apropiadas. El hombre evidentemente no recibió eso. Pero yo estoy seguro y confío en el Señor y oro al Señor que ese hombre salió con carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Qué me va a amar Dios? ¿Qué me va a amar Dios si no ha pasado esto y no ha pasado lo otro y no ha pasado lo otro? Y por el contrario, me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó lo otro. ¿Qué me va a amar Dios? Pero yo tengo derecho al amor de Dios. Dios diría que yo lo amo a Él. Tal vez lo que yo necesito es la misericordia de Dios. Y podría encontrar a otra persona que a pesar de mi negatividad y de mi rechazo, me trate de la misma manera de ese señor que hasta se fue a buscarme el cafecito con leche después de que yo lo agredí con mis palabras y me fui molesto. ¿Será que hay otro cristiano así? Ahora, eso del carbón encendido sobre la cabeza, ¿cómo termina nuestro texto? Recuerden que nuestro texto ha enfatizado una nueva visión sobre el Evangelio. Las misericordias de Dios. Nos ha dicho en el verso 1 que esas misericordias de Dios deben llevarnos a algo lógico, racional. Que esas misericordias de Dios son instrumentadas a través de la renovación de la mente. Y en el verso 3 nos ha dicho que no pensemos de nosotros mismos insensatamente, sin cordura, que pensemos con buen juicio. Mire, pensar, la cabeza. Y el texto termina en la cabeza. Termina con carbones encendidos sobre la cabeza. Y esto es muy interesante porque, por un lado, la iglesia en su misión es llamada a poner carbones encendidos sobre la cabeza del mundo. Los mártires que han llevado el evangelio y la bondad al mundo y que esas personas como en tribus indígenas no entendieron lo que estaban haciendo y muchas veces los asesinaron. O llegas a un vecindario y le das algo a los vecinos y ellos piensan que ahí vienen con su religión y que todo lo demás y se asustan y no quieren volverte a saludar. Pero Dios nos dice, no pagues más con mal, si tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, es decir, extiende la misericordia porque tú has recibido misericordia. La misión de la iglesia entonces es hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros.
dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Concluyamos. Lo que hacemos nosotros es comprender el Evangelio como la misericordia de Dios por el pecador. En la Navidad, que hoy cantamos cantos de Navidad, Lucas 1:77, Zacarías canta la entrañable misericordia de Dios. La palabra entrañable acompaña muchas veces la palabra misericordia en el Nuevo Testamento. Eso ocurre, por ejemplo, muy hermosamente en la historia del Hijo Pródigo. La palabra entrañable en el idioma original es entrañable, que sale de las entrañas, que algo se mueve por dentro. En la epístola de Pablo a Filemón, 3 veces se le ruega a Filemón que permita que sus entrañas sean afectadas por las entrañas de Dios, por la misericordia de Dios. Es decir, ¿qué mueve en ti la misericordia de Dios? ¿Conoces las misericordias de Dios sobre tu vida? ¿Has llegado a un entendimiento del Evangelio como las misericordias de Dios? ¿Cómo afecta eso tus posesiones, tu cuerpo y todo lo demás que tú habitas? ¿Cómo afecta tus planes? ¿Cómo afecta los cambios que tú mismo estás pidiendo a Dios? ¿Cómo afecta tu participación en la iglesia? La entrañable misericordia de Dios.